hacer yo en papel canson gris. No me acuerdo qué color de gris exacto, porque hay varios grises, pero un color intermedio, no parto del blanco. Pero ahora, como tenemos blanco, lo vamos a asociar y lo vamos a convertir en un gris. Para eso, hacemos como carboncillo, pero en vez de marcar solo con la puntica y que se vayan notando las rayas, intentamos cubrirlo con toda la superficie posible. Así. Bastante rápido. Vale, aquí por ejemplo se nos nota un puntico porque le da un relieve. Procurar que esté la superficie bastante plana para que no suceda esto. Bien. Vale, una vez que tenemos esto, más o menos, no tenéis por qué hacerlo muy perfecto. ¿Vale? Ahora pasamos y cogemos un trapo y de manera circular, sin que sean líneas rectas, mejor circular, le damos a todo. Así. Le voy a dar un poquito más, yo creo. ¿El papel cómo se llamaba? Este es el que tenéis vosotros que os pedí para el cuaderno. Design, sí, no me acuerdo. El cuaderno. Sí, vamos a hacer un poco más. Veis que es el que nos ayude en este caso. Sí. No nos importa que no quede totalmente regular, pero si lo hacéis en círculos ya veis que es más fácil. Esto también es un poquito de maña, ir practicando y con el tiempo iréis cogiéndolo. Y ahora sobre esto ya hacemos el dibujo. ¿Vale? Entonces, más o menos vamos a intentar hacer. Como decía, tirar al principio no intentes hacer ya las líneas curvas, sino geometrizarlo bastante. Lo marcamos suavico. Vale, lo hemos hecho como bastante sencillico, así. Aquí ya tenemos la mano. No lo geometrizo todo mucho, lo intento simplificar. Y una vez que veo que si lo tengo bien encajado, aquí, ya sería cuando... Aquí, cuando le doy unas formas pues, más acordes a la realidad. Le marcamos un poco la columna también, la central. Por ejemplo, ahí que me había subido un poquito en el hombro, da igual porque se puede borrar. En vez de borrar con goma, simplemente con el mismo trapo ya nos sirve la goma. Nos haría esa función de borrador. Sí. ¿No? Y una vez que ya vemos que tenemos así como una base por donde dirigirnos, ya sí que le podemos meter todas las líneas, las curvas que necesitemos. Pero sin este eje, digamos, por ejemplo, nos habría sido muy difícil haber encajado luego los músculos donde tenían que ir. Voy a bajar un poquito esto. Y ahora que tengo el dibujo más o menos encajado, sería marcar las sombras. Entonces lo mismo, para hacer las sombras, lo que no vamos a hacer va a ser meternos en mucho detalle. Por ejemplo, las podéis facilitar aquí, marcándolas en el propio dibujo, en el referente que le llamamos, a lo que vamos a dibujar.
las marcamos por aquí, chas, chas, y ahora lo mismo, lo trasladamos. Si queréis, yo este paso lo hago evidente aquí para que veáis claramente. De normal lo tengo en mente, pero no lo remarco quizás en la misma foto, pero vosotros podríais hacer eso. Así, marcamos por el medio, así. Aquí en la columna pasaría lo mismo. Marcamos, por ejemplo, esta sería la línea de la columna, tiene esta sombra. Y aquí una sombra que es un poco más tenue. Claro, aquí corta el papel por ahí. Así. Y ahora vamos dibujando superior. Sin meternos, como he dicho, en demasiado detalle. Porque luego va a haber un paso que os va a dar mucho miedito. Y no queremos trabajarlo demasiado. Algunos sí lo conocen, ¿verdad? ¿Os suena? Sí. Temblando. Vale, entonces ahora, pues sin mucho miedo, sin meternos en detalles, luego estas rayas van a desaparecer. Entonces, vamos ahora a marcar bastante exagerado por donde iría la sombra. Aquí lo mismo, pasaría por aquí. Y lo mismo, el dibujo en realidad se acaba ahí. Uy, qué me queda. Es justo lo contrario de lo que hemos hecho con la acuarela, porque mientras que la acuarela más o menos es todo lo que se haga, se queda bastante fijo en el papel, el carboncillo es totalmente modelable. Puedes poner y quitar las veces que desees si no habéis metido goma antes. Explicaremos con la goma. Vale, tenemos esto hecho. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, por ejemplo, lo que nos interesaría sería que desaparecieran todas las líneas que tenemos marcadas. Porque la línea realmente es un concepto abstracto, no vemos líneas en la realidad. Lo que vemos es un contraste entre una sombra y una luz, ¿no? Y eso es lo que nos delinea lo que queda a un lado y al otro. Entonces, marcamos la línea, pero para eliminarla, pues tendremos que meter una sombra o una luz a un lado. De esta manera nos desaparece. Así. En este lado ya lo tenemos. Vamos a ir haciendo que desaparezcan todas las líneas. Aquí pasaría lo mismo. Aquí tenemos una línea que vemos más claro esta parte, ¿verdad? No tenemos que marcarlo en todo esto muy oscuro, porque si lo marcamos oscuro se nos va a igualar con esto. Más suave, ¿no? Entonces lo hacemos... No, un poco más tenue. Sí, eso, más suave. Ah, eso, sí. Así. Vale. Bueno, luego nos pasamos Vale, ya tenemos esto. Más, ¿no? No nos metemos ahora a intentar hacer cada sombra con su tono, ¿eh? Hemos hecho aquí un poco, pero bueno, no es la intención. Entonces lo que vamos a hacer ahora es fundirlo un poquito, en plan rápido, ¿ves? Todo este proceso del principio, como va a desaparecer luego bastante, lo hacemos en círculos también. Lo hacemos en círculos. Voy a poner muy bien. Se suelen vender difuminos, que son como esos lápices que habéis encontrado igual que son de algodón. A mí personalmente no me gusta, pero es como es una manía personal, sí que podéis utilizarlo. Y es que no lo utilizo sin más, porque yo no me apaño bien con él. Pero si os apañáis... O sea, es mejor el trapo. Para mí es más manejable, porque el otro marca las rayas todo el rato. Así que lo veo no es tan homogéneo. Sí que viene bien para detallicos, quizás, cosas así pequeñas, pero por lo general el trapo siempre te permite, no sé, ser más ligero, ¿no? Para zonas muy grandes no tendrías que andar con el carboncillo, o sea, con el difumino en una zona y sin embargo el trapo coges una parte más amplia, abarque más y ya lo tienes. Lo que pasa es que hay que tener mano. Cabeza, sobre todo. Bueno, y un poco de
Sí, hay que ser un poco habilidoso. O, bueno, al principio, al final es cuestión de hacer algún error y sobre el error Ir haciendo. Sí, te das cuenta dónde has fallado, Sí, lo eso vas está claro. corrigiendo, así. Ya está. Vale, y una vez que tenemos esto, vamos al paso del horror. A ver. Sí, venga. Entonces, como tenemos esto, ahora se trataría de crear una atmósfera por todo, es decir, como si se hubiese nublado, ¿vale? El paisaje. Entonces, sí, ahora lo vamos a borrar todo. Bueno, borrar de manera suave. Suave, sí. Yo le hago así, antes hacía con otro trapo, pegándole así. Sí. Como, Sí. Ya lo hicimos el año pasado así, ¿verdad? No, Ah, ¿no? es así. Así, vale. Pero me ha hecho gracia dejándose ahí pegando. Sí, pues Sí. bueno, así Sí, fue sí, la primera vez que descubrí esto, fue porque yo tenía un trabajo que había hecho durante días y vino un profesor y me dijo, dame un trapo. Y empezó a flotar en el dibujo y yo no podía decir nada, pero fue horrible. Sí, y entonces aprendí muy bien cómo se utiliza esa técnica, me quedó bien claro. Así. Bueno, entonces ahora veremos el sentido de haberlo dejado así. ¿Vale? No os preocupéis, no pasa nada. Ahora las luces, por ejemplo, le podemos enfatizar un poquito más para limpiarlo un poco. Con esto, donde veamos que igual se nos han quedado las rayas un poco marcadas. Ahora tiene un toque muy antiguo. Así. Vale, bueno, siguiente paso ahora será la goma de modelar. Tenemos esto, se llama goma maleable. Maleable. O moldeable, yo le llamaba moldeable, pero es maleable. O miga de pan se llama. Entonces esto nos funciona para dibujar luces. ¿Vale? Espera. Antes de nada. En vez de eso vamos a hacer lo mismo, pero con trapo. Que esto sí que no lo había enseñado antes. Me lo enseñaron hace bastante tiempo, lo que es que yo no lo tenía. Y fui a comprar a una tienda textil y es simulación de gamuza. No es gamuza, pero funciona de goma. Entonces, ya veréis cómo va quitando. Mira, en este caso no está quitando mucho, suele quitar más. Así. Debería quitar mucho más, ¿eh? No sé. Pero bueno, le vamos a hacer ahora un poquito con esto, le dejamos marcar las zonas. Pues antes me he ido, ¿no? No sé. Bueno, ya vemos por lo menos algo se ve que quita, pero como no nos hace mucho. Vamos a darle como directamente con la goma, porque igual es porque no le hemos dado suficiente carboncillo para que se destaque demasiado. Qué pena, qué fracaso ha sido. Bueno, no pasa nada, cosas del directo. Entonces, le pasamos ahora con la goma maleable y con esta vamos sacándole las luces de manera un poco sutil. Entonces, dibujar ahora las zonas más iluminadas. Es igual un poco más abstracto si os puede hacer, porque no estamos acostumbrados, ¿no?, tanto a dibujar la luz, sino siempre en la sombra nos puede costar. Y eso, y nos puede servir, una vez que se haya ensuciado mucho, la giramos para que nos siga limpiando. Sobre todo para el canto, para definir los cantos, por ejemplo. Esto también, como todo, es un poco de haceros a esta herramienta. Le vamos dando la vuelta para dejarlo con puntica y que nos permita
Así. Vale. Dependiendo de todo lo que presionéis, os daréis más cantidad o menos. Hay zonas que os puede interesar quitar mucho, enfaticéis más, como aquí, y luego otras un poco más sutiles, y presionamos un poco menos, para que no se lleve tanta cantidad. ¿Vale? Así. Bien, y ahora por ejemplo nos interesaría limpiar un poco el fondo, para contrastar todavía esto que estamos haciendo un poco más. Vamos A limpiar. a limpiarlo, sí, a limpiar el fondo. Lo que nos interesa es que se deje ver la figura lo mejor posible. Pero al haberle dado esta atmósfera antes, se queda todo más entonado, porque todo se ha cubierto por un gris. Eso pasa en la realidad. Siempre en la realidad hay una luz que predomina sobre todo, ¿no? Ponemos una bombilla azul, entonces el azul llega todo. Hay un día nublado, pues el gris predomina sobre todos los colores. Eso pasa siempre. Entonces, al haberle dado con el trapo, hemos creado esa atmósfera grisácea que nos ayude a que nos dé más armonía en el dibujo. Bueno, mirad en algún momento el dibujo, pero no pasa nada. Aquí también lo vamos a enfatizar en la pierna. Sí. Vale. Y ahora, como todavía sigue un poquito plano, vamos a meter ya más volumen. ¿Vale? Sería, bueno, todavía debajo aquí nos faltaría marcar más. Sí. Así podéis jugar con darle trazos diferentes. Sí. Aquí, por no dejarlo muy liso, ¿no? Y luego le podéis pasar el mismo. Y le podéis pasar el mismo tracijo para fundirlo un poco. Así. Para que veáis. O dejáis en trazos, que os gusta, o lo fundís un poco. Se puede modelar muy bien, ¿no? Esto. ¿Vale? Entonces, si aquí se os ha quedado, hemos tocado mucho, hay que tener cuidado con eso, pero también le podréis pasar el trapico para dejarlo un pelín más homogéneo. Vale, ahora todo queda como un poco en grises, ¿no? Todavía no tenemos mucho contraste. Pues podríamos, o bien seguir con carboncillo, otra vez, retomar el carboncillo para darle más contraste. Pero igual, en vez de esto, esta sería una opción, empezar a hacer con el carboncillo. Y la otra opción es ya meternos con el lápiz de carbón o Conté. La diferencia es que el lápiz de carbón es un lápiz de carbón, o sea, carbón, y el Conté, lo que la palabra dice, y el Conté es más graso. Entonces, uno se quita fácil, el lápiz de carbón se funde de la misma manera que el carbón, bastante facilico, y el Conté, al ser más graso, sería más como medio cera, entonces le cuesta más fundirse, no se funde tan fácil. Hay que tenerlo en cuenta porque luego, o sea, si le das Conté, lo que das con Conté ya no se va a difuminar. Entonces, medio cera o medio pastel, ¿no? Sí, eso es, medio, tiene esa doble cualidad. Entonces, yo antes hacía siempre con Conté, porque es mucho más negro y queda bonito, pero es preferible que vayáis dibujando o remarcando esto con el lápiz de carbón. Así.